Ahora nos es un placer hacer una entrevista internacional con el doctor Jianxi Luo. Él es el director del Laboratorio de Innovación del Manejo de los Datos o Data Driven Innovation Lab de la Universidad de Singapur, Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur. Él es una persona muy reconocida en el oriente de nuestro planeta, precisamente porque está elaborando unos modelos matemáticos muy interesantes sobre el final del COVID-19 o de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Su último paper sobre el particular, él es profesor titular de esta universidad y le enseña de tecnología y de emprendimiento a sus alumnos. Ok, profesor Luo, ¿qué es el Data Driven Innovation Lab de la Singapore University of Technology? What is the Data Driven Innovation Lab of the SUP, Singapore University of Technology and Design? Okay, so our mission is to apply data science and AI methods and tools to support decision makers, planners, innovators make more informed and inspired decisions under uncertainty. Because we believe when we are in, especially for innovation, we are faced with a high degree of uncertainty. Right? If we can properly analyze data about human behaviors, about what's happening around us, we'll be able to make more informed and inspired decisions. So that's the mission of our lab. Ok, el doctor Luo dice que pues este laboratorio lo que hace es aplicar herramientas para apoyar a las personas que tienen que tomar decisiones para dar un cierto nivel de certeza en este momento de mucha incertidumbre. Entonces lo que hacen es que a partir de, pues, en este laboratorio es con los datos y con las herramientas que ellos tienen, pues aplican unos ciertos modelos para poder dar unas fechas específicas que ya nos estará contando más adelante. ¿Cómo utiliza, doctor Luo, la inteligencia artificial para enseñarle a sus alumnos en Singapur a ser innovadores en la ingeniería y la tecnología para ser futuros emprendedores? How do you use artificial intelligence to teach your students in Singapore to be innovative in engineering and technology to be future entrepreneurs? Yes, so artificial intelligence has been a very important area of research, education, and also application in Singapore, in Asia, and around the world. It has entered the curriculum of the students at our university. For example, we recently launched a new program called Design and AI, which expects to educate more holistic students who can identify problems, develop solutions with the help, with the aid of the cutting edge data science and AI technologies. And because we are actually living in a data intensive world increasingly, and if our engineers, managers, decision makers can leverage the growing availability of data and also the continually developed techniques for data science and AI it will be beneficial for our world. So we have been developing new programs, new courses, and new degrees for our students in Singapore, especially at SUTD. Ok, el doctor Luo habla acerca de que esto es un área muy importante, sobre todo en la parte de educación, no solamente en Singapur, sino en varios países en el mundo, por lo que él explica que esto les da una visión holística a sus estudiantes para poder no solamente identificar problemas en una área, sino desde la visión, desde varios puntos de vista. Esto hace de cierta manera que pues las personas puedan lograr analizar los datos de una forma mucho más acertada y que al mismo tiempo los hace los mejores tomadores de decisiones. Por lo tanto, ve en la inteligencia artificial una herramienta que beneficia y pues que de cierta manera han logrado implementar los nuevos programas y en nuevas y en las áreas que ya tienen la inteligencia artificial para poder mejorar sus sistemas educativos también. Bueno, ¿en qué consiste el SIR, modelo para pronosticar el ciclo de vida de la pandemia del COVID-19? Doctor Luo, what does the SIR, Susceptible Infect Recover model, consist of to predict the life cycle of the COVID-19 pandemic?
Could you repeat the question again? What is the SIR, susceptible, infect, recover model? Oh, okay. So SIR model is a very classic epidemic dynamic. It models the interactions between different types of people in a population. For example, the susceptible ones, which haven't been infected but can be infected, and infected ones is, and the ones that have already been removed from population either because of immunity, because of a death, right? So those different segments of people have interactions in terms of the numbers over time, and so the model describes the interactions. And so, and also the dynamics in the process for a closed population over time. Ok, él lo que explica es que el sistema se basa prácticamente en analizar las poblaciones que son susceptibles. Cuando se habla de susceptibles son las personas que aún no han sido contagiadas, pero por sus interacciones con las otras personas tienen cierta susceptibilidad para ser infectadas. Pues las infectadas, pues, y las recuperadas son las personas que pues ya han podido superar el tema del COVID-19. Y entonces el modelo pues está basado prácticamente en las interacciones y en las dinámicas que tienen estas personas para sí mismo poder lograr hacer las predicciones dentro del modelo. Doctor Jianxi Luo, explíquenos por favor cómo es que el COVID-19 se comporta como una S, una variable que no es completamente aleatoria y que tiene una forma de campana, pero no es una curva normalizada. Explain to us how COVID-19 behaves like an S, a variable that's not completely random and has a bell shape, but it's not a normalized curve. Yes, so the epidemic development follows certain regularity because of the nature of the virus, because of the nature of our population, the world, and because of the interaction dynamics between different groups of people in the population, as well as the responsible behaviors of individual people and the government measures and policies responding to the virus. So it's expected, like other pandemics we have already experienced, and the propagation of the infections will reach 30 minutes at a certain time. So our hope is the propagation, and the hope is that we can flatten the curve, and if we're as soon as possible through government policies and individual behavior, social distance, and other measures. If we look at the cumulative count of infected people, and the overall pattern will be described as S-curve. If we look at the daily new case counts, we'll actually find a bell curve, right? So depends on what kind of data you are looking at. So when we look at the cumulative count, we want to flatten the curve as soon as possible. When we look at the bell curve, we want to bend the curve as soon as possible to limit the total epidemic size down the road. Ok, él dice que pues es verdad que pues así como este modelo se da de esta manera debido a la regularidad y a la naturaleza del virus. Es no solamente la naturaleza del virus, sino la naturaleza de la población. Este comportamiento de la curva se da no solamente por estos dos factores anteriormente nombrados, sino también por las políticas de los gobiernos. Entonces, dice que pues se llega a cierto punto de incisivo en la parte más alta, y pues de ahí se empieza como a aplanar la curva, y pues lo que se espera es aplanar la curva lo más pronto posible. Cuando se empieza a aplanar la curva, esto genera una curva en forma de S, pero esto siempre va a depender de las medidas que se tomen dentro de los países. Pero entonces él habla no solamente de aplanar la curva, sino que lo que hace es doblarse la curva, y esto es lo que hace que la forma se dé una forma de S o una forma de campana. Exactamente, campana a la que todavía Colombia no ha llegado a su pico. Uno de los detalles, doctor Jianxi Luo, más sorprendentes de su modelo matemático es que pronostica el punto de inflexión o pico de la pandemia en cada país y sus posibles fechas de desaparición al 97, al 99 y al 100%. ¿Cuándo podríamos tener los pronósticos para Colombia? One of the most frequent details of your mathematical model is the forecast of the turning point or peak of the pandemic in each country and its possible disappearance dates
of 97%, 99%, and 100%. When could we have your forecasts for Colombia, Dr. Luo? So the Colombia forecasting, we have the data we have actually are very limited to provide good data and a model feeds. So we are unable to provide a projection for Colombia. But based upon my observation in the back end, the number of actual cases is still climbing in Colombia, and you're close to the peak of the bell curve, and you're about to bend the curve, but it's still a long way ago. So based upon my prediction as of today, so the theoretical ending date will go to end of September, which is a very, very long way to go. And please be reminded that the predictions, and in this case, we don't publish on the website because of the data model feed is not very high. So the confidence is quite low. At the same time, it also suggests a long way to go for Colombia. At the same time, and the predictions are supposed to be updated over time because the real world scenarios are changing. And so the predictions must be updated. We cannot just make a shot right now and see whether the prediction will be true or not in October, right? So that's not the right action to do. What we should do is to continue to monitor the situations on the ground and also make predictions continuously and detect the uncertainty, volatility of prediction, and see we can identify any valuable insights about the changes happening on the ground. For example, and we want to know whether Colombia can bend the curve as soon as possible. Currently, if you look at the curve I have right now, Colombia is behind the inflection points. We haven't been at the peak yet. And we hope the curve we predicted for the next phases will be different, and Colombia has already passed the inflection points. So that requires the continued updates of the data and also the prediction efforts. Ok, el doctor Luo dice que pues para Colombia no se ha podido hacer una predicción debido a que los datos son algo limitados, por lo que son necesarios como ciertos datos para poder hacer las predicciones. Entonces, pues él dice que de lo que ha visto y de los datos que él tiene, pues Colombia está cerca a llegar al pico, pero pues no es seguro, es algo incierto. Dice que más o menos podría estar llegándose al aplanamiento de la curva para septiembre, pero pues que estos no son predicciones 100% acertadas, pero pues que lo que es necesario es un monitoreo continuo, que él debe aclarar que pues que entonces no se ha llegado al pico todavía, por lo tanto no podríamos decir que si estas predicciones se cumplen o no más o menos en octubre, pero que al final toca seguir haciendo monitoreo para poder saber qué se va a pasar, porque pues como Colombia no ha llegado al pico, pues no se sabe, estamos cerca de llegar al pico de casos, pero de la predicción de la pandemia, pero todavía no tiene suficientes datos para poder hacer esta predicción. Estamos haciendo una entrevista exclusiva con el doctor Jianxi Luo, profesor titular del SUT, que es la Singapore University of Technology and Design, Universidad de Singapur de Tecnología y Diseño, y él es director del Laboratorio de Innovación de Manejo de Datos de Data Driven Innovation Lab. Es una eminencia mundial. Él es PhD en Sistemas de Ingeniería, Magister en Política de Tecnología, ni más ni menos que del MIT, de la mejor universidad del mundo. Y él tiene, por supuesto, otros estudios en la New York University, en Columbia University, en Cambridge University y en otras importantes universidades. Es decir, ha vivido en los Estados Unidos y entrega hoy sus conocimientos a una universidad de las más prestigiosas de Singapur y se ha atrevido a hacer un pronóstico del final del COVID-19 en varios puntos del mundo. Doctor Luo, ¿podría indicarnos estos puntos para otros vecinos de América como Costa Rica, Chile, Perú, Brasil, Argentina? Could you tell us, please, these points for other neighboring countries such as Costa Rica, Chile, Perú, Brasil, and Argentina? So the only country that is reported on the website for the moment is Brazil. Brazil, which is, let me see. Dice que en este momento para el único país que tiene datos es para el país de Brasil.
Ajá, y nos pide un momento, ¿no? Creo que eso se está revisando. Sí, de momento estoy buscando los datos, sí. Go ahead, Yes, Dr. Luo. hello? Yeah, Yes. go ahead. So the only country in South America or Central America we cover right now is Brazil, and the situation is not very good. So Brazil, based upon the estimated curve, Brazil is still in the acceleration phase and not reaching the inflection point very early. And the long-term tail of the curve actually goes to end of October with high volatility. So the situation in Brazil is quite volatile and uncertain for now. And I hope the government policies, individual behaviors, and in the country can be the changes in those situations, real scenarios can allow the situation to be improved, allow the curve to be bended earlier on, and we hope to see the changes in the predictions. And good changes in the predictions, so we'll hope to see earlier predicted ending and lower inflection points and also lower tail of the curve. Ok, él dice que pues el único país del cual tienen datos es el de Brasil y dice que la condición o el estado de Brasil no es muy bueno porque todavía se encuentran en la fase de aceleración. Hacen una predicción de más o menos en octubre estar acabando con el tema del aplanamiento de la curva, pero pues por los temas de políticas que no son muy fuertes en Brasil, puede ser esto muy volátil e incierto y poder tener un cambio bastante fuerte en algún punto de aquí hasta octubre. Por lo tanto, pues las predicciones que se están haciendo pues son muy conservadoras, por decirlo así, pero que al mismo tiempo puede volver a resurgir porque las medidas del gobierno no están siendo muy fuertes en temas de prevención para el coronavirus. Doctor Luo, ¿y cuáles son sus pronósticos para los Estados Unidos, el país del mundo más afectado por la pandemia? What is your forecast for the United States, the most affected country in the world by the pandemic? So the forecast for the United States, based upon the latest data, shows the tail actually goes to October this year. And it's a very, very long way to go. And the United States, since has already passed inflection point in the deceleration phase. That is good. However, the tail is very long, so there's a long way to go. And we cannot rest. If the United States pandemic is not over in the United States, it's not over elsewhere. And also, if you look at the overall prediction for the world, the curve actually goes to December, right? Oh. So the December, if you look at the total curve, and that's the important message. There's a long way to go for all of us because no single country in the world these days is in isolation, right? If the pandemic is still prevalent in other countries, we cannot rest. Let me give you one example. The situation in China has been very different now. And the US currently situation is very similar to Wuhan in January. But China has already moved into a new phase since April. Our theoretical ending predicted for China was in mid-April. And actually the Chinese government has already lifted many internal restrictions. People now can go out, companies have restarted their business. However, there are still a lot of cautions, a lot of restrictions in place in China, and the ports are still not open. Why? Because if you look at the numbers in China, every day there's still like 2 digits of infected cases been detected. Many of them are imported cases from other countries, right? So it suggests even though the theoretical ending has already been reached in China, but the pandemic is not over in China, right? Even though some of the countries will see situations being improved earlier than the United States or other countries, but we cannot rest. We have to keep the caution because as we predicted, the pandemic is very likely to go to the end of the year, maybe early next year. So we have to continually watch the changes in the situation, monitor the predictions as well down the road. So the central message is we have a long way to go based upon the predictions. Okay. Para contestar la pregunta, él dice que las predicciones, dice que Estados Unidos ahorita todavía están en el punto de aceleración,
aclara que, por ejemplo, Estados Unidos en este momento está donde estaba Wuhan en enero de este año. Por lo tanto, él dice que más o menos hasta octubre de este año estarían ellos llegando como a un punto decisivo de aplanamiento de la curva. Dice que por lo tanto nosotros no podemos descansar porque para las predicciones a nivel mundial se dice que pues la pandemia irá hasta diciembre, principios del siguiente año, y que pues que toca que mientras otros países están aplanando la curva, los que ya han estado reduciendo el número de casos no pueden descansar, sino que tienen que seguir haciendo controles y medidas al respecto. Da el caso de China que pues a pesar de que pues ellos ya han aplanado lo suficiente la curva, siguen teniendo ciertas medidas y ciertas restricciones dentro del país, y que dice que los casos que se están dando en este momento son casos que se han presentado debido a correlaciones de personas del exterior. Por lo tanto, las medidas que tengan los países tienen que tenerse en cuenta que no solamente son el caso pues individual de cada país, sino que toca tener en cuenta la situación mundial que hay de la pandemia para poder asimismo levantar o no las medidas que se tienen establecidas. Dr. Luo, what is the probability of success of your forecast? So the predictions are expected to change, right? So because the predictions are uncertain by nature, because the situations are changing, human behaviors, government policies, everything in the real world is changing. So the predictions are expected to change. We shouldn't look for accuracy. We shouldn't aim for accuracy in such activities. We should pay attention to the changes in the predictions over time with the latest data and the predictions about the long-term signals in order to sense the uncertainty and also detect the changes in the real world back to now. For example, by monitoring the changes in the predicted curves over time in Singapore, we found the later curve has been bended earlier than the curve we predicted about a week ago. So for example, on 21st April, we predicted the turning inflection day for Singapore will be May 1st. However, 2 days ago, our prediction shows Singapore has already reached the inflection point on the April 28th, right? So it's a good change that we estimated, we found. And basically the predictions have changed, and we're happy to see the changes. And so the prediction is not for accuracy. We make a prediction, then we wait to see the prediction to become true. No, that's not our goal. The goal is to look at the predictions continuously, update them, and detect the changes to sense uncertainty and detect changes that imply what's happening in the real world now. Ok, el doctor Luis dice que pues no es tanto como el tema relacionado con la exactitud que tienen los datos pues proveídos dentro del modelo, porque pues muchas veces hay que tener en cuenta y ponerle mucha atención a los cambios. Y esto se va dando no solamente en el país, sino a nivel mundial. Esto le da un nivel alto de incertidumbre, por lo que pues de cierta manera siempre toca estar pendientes y estar actualizando constantemente los datos para poder tener una certeza o una exactitud mucho más alta. Da el caso de Singapur, que pues para el 21 de abril se había predicho que para mayo 1 se iba a empezar a hacer el aplanamiento de la curva, pero con las medidas que el primer ministro tomó, este aplanamiento se empezó a dar a partir de abril 28. Por lo tanto, él dice y pues enfatiza que es importante estar haciendo una actualización y prestar mucha atención a los cambios que se van dando, no solamente en las políticas, sino en las poblaciones. La pandemia termina en el mundo, así se haya pasado el pico que usted pronostica en cada país. Should airports remain closed as well as domestic measures while the pandemic ends in the world, even if the peak that you forecast in each country has passed? Can you repeat the question? Adelante, Estefanía. Okay, he's asking if the airports should remain closed, as well as all the domestic measures, policies, and everything while the pandemic ends in the world, let's say in December,
even if the peak that you forecast for each country has passed. Like, for example, each country is already in its tail of the prediction. Yeah, for example, China has already entered the tail of their curve, but the Chinese ports are still closed, right? And Chinese citizens are still carefully monitored. And so that's the suggestion. And I think the Chinese government is doing that because the pandemic is not over in other parts of the world. So we have to, we cannot just look at the numbers in our own country. We have to also look at the numbers and predictions and situations in other countries and also the world as a whole to make dynamic decisions, continue adjustable decisions. And so the simple answer is yes, we cannot just look at our own country. We have to look at the world as a whole in this global pandemic. Él dice que las medidas y el cierre de los aeropuertos debe mantenerse, pues se mira el caso de China, a pesar de que pues ya han llegado al aplanamiento de la curva y ya casi están pasando pues la parte de la cola de la curva. Él dice que la población sigue siendo monitoreada y la población sigue estando con ciertas medidas. Por lo tanto, él dice que no solamente se debe mirar al país como un solo ente, sino que también se debe mirar la situación mundial. Él hace énfasis en esto y por lo tanto dice que sí. Entonces las medidas se deberían mantener. Bueno, doctor Lu, ¿cómo es que es mejor que los gobiernos apliquen las medidas por etapas de cada ola del brote de la pandemia y no mirarlas como un todo, tal como se hizo en Singapur? Es mejor tomar medidas en cada una de las etapas y no en las múltiples etapas. Adelante, Estefanía. How is that the model shouldn't be looked at only one part is like a whole, but only has to be looked at, for example, only for phases? Why the country should be like looking at the thing not as a whole thing, but only for parts? That's the question. Because detecting multiple waves will be very difficult in the data. The data are noisy. So it will be very hard for the model to detect the waves with a good model and database. Okay, él dice que se debe mirar de esta manera debido a que, pues, como hay tanta incertidumbre dentro de las predicciones, es mejor mirar por partes para que asimismo poder tener un cierto nivel de exactitud un poco más alto. Por lo tanto, el modelo se ha diseñado de esta manera. Yes. Let me give you one example. In Singapore, we actually have already experienced the two curves, right? So, and the initial phase was very different from the second phase. In the initial phase, the propagation of infections was in the communities, but the second phase was mostly in contained dormitories. So those are two very obvious different stages. And if we apply the model to the data for two phases, the model will only show one stage, which is not very accurate and which is also not the truth, right? So it might be good to know the phases and we apply the model to the phases. However, it's also sometimes very hard to detect the next wave at its beginning. Ok, él nos da el ejemplo de Singapur, puesto que la curva que se había predicho era muy diferente a la de la segunda debido a los contagios que se dieron en algunas de las comunidades. Por lo tanto, él lo que dice es que es muy importante entonces no solamente mirar como un todo, sino por ciertas partes o ciertas secciones para poder dar un nivel más alto de exactitud. Por esto es que el modelo lo toma por fases y no lo toma como un todo como tal. Claro que sí. Nadie más se había atrevido antes a pronosticar el comportamiento del brote o del virus del COVID-19 antes. No one predicted the COVID-19 outbreak beforehand. Who predicted? Yes. That's my question. I didn't, and no one predicted the outbreak even in November 2019, and the world is uncertain, and a lot of new things, new pandemics, not just virus, and uncertain events may happen down the road. And so the situation that we face is not just about the risk, but also uncertainty. Uncertainty by nature is unknowing,
and risk is lowering unknown. So by risk, we mean we know it might happen, it might not happen. But by uncertainty, we mean we might not know something that might happen, right? So it's unknowing. That's the nature of the world. And so in this case, COVID-19, the real situation is about uncertainty and less about risk. And we face a lot of unknowns. This time, the world, we have been taught about COVID-19, but the next time we might see something else that we don't know. And we don't know that we don't know. So we need to be prepared about the uncertain future for the world. Ok, él dice que no, nadie había predicho nunca lo que venía con el coronavirus, debido a que pues ni siquiera en noviembre del 2019 se sabía que esto iba a suceder. Él dice que pues estamos llenos de incertidumbres y que de cierta manera esta incertidumbre no viene sola, sino que viene acompañada de mucho riesgo. Por lo tanto, tratar de hacer predicciones, pues de cierta manera no nos puede dar como cierta seguridad. Dice y recalca que pues esta incertidumbre que nos acompaña de cierta manera, pues es muy difícil predecir lo que no se conoce, y que al mismo tiempo, pues más adelante, pues estaremos de cierta manera un poco mejor preparados para lo desconocido, pero igual serán cosas que no están llenas de incertidumbre y que al mismo tiempo tenemos que saber manejar debido a que vienen acompañadas con mucho riesgo. Vamos a aprovechar estos últimos de la entrevista exclusiva con el doctor Jianxi Luo, profesor titular de la Universidad de Estudio de Diseño y Tecnología de Singapur, para hablar de emprendimiento, de empresarismo, de crowdfunding, de competitividad, de startups, de temas que él enseña a sus alumnos en Singapur para que salgan a ser empresarios y no solamente piensen en ser empleados de grandes empresas. Tell me more about your papers. El primero de ellos es crowdfunding para la innovación y diseño, modelo de predicción con factores críticos. Crowdfunding for design innovation, Dr. Luo, prediction model with critical factors. Tell me about it. So you mean the papers? Yes, he wants to tell us about what the paper about. Which paper? Crowdfunding. The crowdfunding for design innovation, prediction model with critical factors. Oh, okay. So crowdfunding campaign has been used by a lot of innovators, designers to test the water, to engage backers, and use results from the internet. Because when we have something very novel, very new, we are faced with uncertainty, and people are not familiar with that. People have never seen it, right? How do you know people will like your invention? How do you know people will like your design? You don't know. And you don't know how people will comment, how people like or dislike your stuff. So you put on, a lot of innovators put their inventions, designs on the crowdfunding platforms and to test the water, to engage the community. So that's actually an approach to deal with the uncertainty for innovation, right? So like I mentioned earlier, when we innovate, we're faced with high degree of uncertainty, right? So in this case, when we do the crowdfunding campaign, we are still faced with a high degree of uncertainty. How do we manage this situation? We can look at the data from the existing, about the existing or past crowdfunding campaigns, and try to identify the critical factors, and also use data to train a model to predict what kind of predict the potential funding amount based upon the model, funding amount that your campaign can potentially get. So in this sense, it's very similar to other data-driven innovation or prediction research, right? We use the data to train a model, then use a model to make predictions or estimations. And so the goal is, like what I mentioned at the very beginning, when we're innovating, when we're in a very uncertain situation, and we feel blinded about our decisions, right? And we should look at the data that have been generated in the scenario and try to make use and analyze and make sense of the data in order to make more informed decisions and make more inspired decisions in such uncertain environment. Ok, él habla sobre cómo con este paper lo que logró fue como establecer a que las personas que estaban metidas en el tema de innovación pues se lanzaran al agua. De cierta manera, pues hay ciertos temores para saber de, es que las personas no les va a gustar mi proyecto, no les va a gustar lo que tengo por presentar, mi modelo, mi negocio.
Entonces, él dice que de cierta manera, a través de la plataforma crowdfunding, se muestran los proyectos para que de una u otra manera las personas conozcan y puedan darle comentarios y pues saber cuáles serán las reacciones de las personas ante los proyectos. Entonces, esto dice que lo que hace es que yo puedo lograr ser un poco más crítico y poder analizar qué es lo que yo de cierta manera puedo lograr mejorar dentro de mi idea de negocio, y asimismo poder lograr hacer y tomar decisiones mucho más informadas basadas en ese feedback que yo voy recibiendo o en esa retroalimentación que voy recibiendo a medida que me lanzo al agua y lanzo mi idea en estas plataformas de innovación. Dice que es súper importante poder analizar y conocer estas herramientas para poder hacer que mi modelo de innovación pues esté mucho mejor probado y poder ajustarlo a las necesidades del cliente. Otro de los papers del doctor Luo es inteligencia de datos en innovación y competitividad. Tell me more about data-driven intelligence on innovation and competition, doctor. Okay, so this study is also in line with other studies about innovation decisions, right? When we make decisions about what to innovate, what to design, what to create, in our companies, we don't know. We don't know what to do for the next 5 years and 10 years. A lot of uncertainty, right? So for companies to make decisions about innovation, the same philosophy. Why don't we look at the data, right, to analyze what we have done in the past, what the industry, what the world has done in the past about different technologies, and then based on that basis, we predict the next prospects and provide prescriptions and also predictions about what can happen around you and what you can feasibly do as an individual innovator and individual company. So it's the same philosophy, and it's mine the data to make more informed decisions about what you should do for innovation for the next phases. So all those papers and studies, including the pandemic prediction research, are all aligned in terms of mining data to and make use, analyze data, make use of data, make sense of data for making decisions, informed decisions, inspired decisions under uncertainty. Because innovation is an uncertain environment, and this pandemic is also uncertain, right? So yeah. There are different scenarios. Yes. Ok, él habla de que este paper está basado en las decisiones de la innovación y pues que está de cierta manera todo basado o bajo la sombrilla de la incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que va a pasar en un futuro y pues al mismo tiempo no se sabe que hay muchas cosas a la incertidumbre. Dice que las empresas entonces para esto lo que se hacen es que se basan en los datos o cosas que han pasado en el pasado para así mismo predecir el futuro. A esto se le hacen una utilización de minería de datos para así mismo analizarlos y pues de cierta manera poder disminuir la incertidumbre. Dice que pues este tema de innovación siempre está lleno de incertidumbre, pero que al mismo tiempo pues también el COVID-19 también está lleno esta pandemia está llena de incertidumbre también. Entonces, pues que de esto se trata el paper del Data Driven Intelligence. Sí, claro, la importancia del uso de los datos para poder hacer innovación y competitividad. Y vamos a hablar ahora de un paper de cómo los aceleradores, o las aceleradoras que buscan emprendimientos seleccionan a estos emprendimientos. How do accelerators select startups? So it's the same. My answer is the same. When the accelerators and investors evaluate startups, they have a lot of uncertainty, right? And at the same time, they don't even know how to assess the startup, but they have already been assessing startups over time. They have data, right? So if we use the data to train a model, the model will inform the accelerators or investors what kind of startups actually will be likable for them, right? So it's along with the other papers, other research, and using data and mining data to train a model to guide the decisions, to make the decisions more informed. Okay. When there's uncertainty, a high degree of uncertainty with the decisions. Ok, él dice que pues las aceleradoras basan sus decisiones en los modelos que hacen
basados en esta minería de datos y análisis de estos datos que ellos recolectan de cosas en el pasado para así mismo predecir el futuro. Entonces, estas decisiones son seleccionadas, estas empresas o estos emprendimientos basados en minería de datos y en predicciones y en modelos para poder tomar decisiones informadas. Y el último paper por el que le voy a preguntar al doctor Luo es el proceso de innovación unificado, ciencia integrada, diseño y emprendimiento como un subproceso, ciencia del diseño, the United Innovation Process, integrating science, design and entrepreneurship as subprocess, design science. So this paper argues about the value of uniting different kinds of people, different professions, scientists, designers, engineers, and entrepreneurs. And scientists create new knowledge driven by curiosity. Designers, engineers use the knowledge to create new inventions, new solutions, which are potentially valuable. And the entrepreneurs take the inventions from the lab to the marketplace, to the hands of individual people to realize their real economic and social value, right? If those people don't collaborate, if they just work on what they do, and it's very hard for us to productively generate innovation, if we can reunite them, right? So the designers will see more latest advanced knowledge to use, and the entrepreneurs will discover more valuable solutions to design and to create products for the users to generate real value. So basically, the united innovation process argues that the scientists, designers, engineers, entrepreneurs should unite together to pursue innovation. So we'll be able to see more breakthrough innovations using the latest scientific discovery and with high creativity and high impact through this united process. Ok, él dice que esto es cómo crear valor a través de la integración de los conocimientos de los diseñadores y de los ingenieros. Dice que los diseñadores tienen mucho tema de creatividad y curiosidad y la ingeniería está mucho más basada en el tema de la lógica y procesamiento de datos. Entonces, dice que si estas dos áreas o estas dos áreas del conocimiento trabajasen por separado, pues cada uno hace lo suyo, pero que cuando se pudiesen integrar estos dos conocimientos, pues se podría crear un valor mucho mejor y se podría crear valor agregado a lo que se quiere implementar en el tema de la innovación, debido a que pues el tema de la creatividad que proviene de los diseñadores hace que tenga un input muy importante en el conocimiento lógico que tienen los ingenieros. Entonces hace que pues de cierta manera esta integración genere un valor muy importante para el tema del emprendimiento y pues obviamente el de la innovación. Only two more questions, dos preguntas más. ¿Cómo fomentar las incubadoras de emprendimientos de tecnología en Colombia a la luz de la experiencia de países como Singapur, China y Japón? How to promote incubators of technology ventures in Colombia in light of the experience of Singapore, China and Japan? Okay, so the experience or learning is every country is unique. Every country is different in terms of demographics, culture, and government, institutional system, economic development status. Every country is different. So every country has to experiment and explore its own way of promoting innovation and entrepreneurship, right? So for Colombia and China, but certainly China, Singapore, Japan have already developed their own trajectories, own styles of innovation and entrepreneurship. And for Colombia, I expect the same. And Colombian people should experiment and venture through trials and errors and develop Colombia's unique and inspiring approach to promote innovation and entrepreneurship in the context of Colombia, in the culture, in the system there. And we hope to see more startups and innovation coming out of Colombia that can impact the rest of the world. Ok, él dice que pues que para cada país es diferente, cada país es único, puesto que a su cultura, su demografía y diferentes factores hacen que cada país no se, pues como que no se presenten las mismas condiciones. Lo que él dice es que hay que experimentar, hay que explorar, hay que crear sus propias trayectorias y que pues que de cierta manera dice que Colombia debe hacer lo mismo. China hizo su propio
su propio camino en el tema de emprendimiento, lo mismo lo hizo Singapur, dice que Colombia debe hacer lo mismo, que no se le haría muy raro que Colombia esté empezando a surgir y que vea muchos emprendimientos de colombianos, debido a que pues debemos empezar a fomentar esto no solamente desde el tema empresarial, sino desde los gobiernos y políticas para poder promover el tema de emprendimiento en el país. Y por último, doctor Jianxi Luo, ¿cómo va a cambiar el mundo después de la pandemia del COVID-19? How will the world change after the COVID-19 pandemic? So the coronavirus has given us a lesson, right? And also taught us how uncertainty looks like. And I hope this lesson will be taken very well by people around the world. So we'll become, when we are faced with a high degree of uncertainty, eventually we have to rely on the people, our flexibility, our resilience, our robustness to come back to the uncertain situation. So I hope this experience for the people around the world will make us more robust, more flexible, more resilient, and prepare us for future unexpected and uncertain events. And also, this coronavirus also taught us the importance to be united as one around the world. And because we know from this experience, if the world is not rested, we cannot rest. We're one family, we're united. We have to be united together to combat such global pandemics, and there might be more coming in the future. Ok, él dice que pues después del coronavirus debemos tener en cuenta que pues hay una lección que debemos haber aprendido. Las personas cuando tenemos altos niveles de incertidumbre debemos entonces encontrar cómo apoyarnos en las personas, y que esto es una lección muy importante. Hemos también aprendido a ser más resilientes y a ser mucho más unidos, que a pesar de que cuando el mundo está de cierta forma como descansando, nosotros también debemos descansar, pero al mismo tiempo apoyarnos en las personas. Entonces debemos ser haber aprendido a ser mucho más unidos y a apoyarnos unos entre otros, y que pues que tengamos en cuenta que esta no va a ser la única pandemia que va a venir en el futuro. Estefanía, pregúntale que si él es de la China y que nos hable un poco sobre su hoja de vida y su mensaje final para los jóvenes colombianos y cómo pueden emular lo que él ha hecho en su profesión. Okay, the question is that they want to know more about you, and where are you from, and what is kind of like an advice you could give us here in Colombia from your experience. Tell us about you, what have you done, and all these things. About what? About you. About me? Yeah, about you, like what have you done, where are you from? We know you're from China, so what has been like your input or your output for about this whole situation, and tell us a little about yourself. Yes, I grew up in China, then I also studied for many years in the US. I was also faculty member. I went to MIT for my PhD, for my second master's degree, and also PhD. And at MIT, I was educated to become I was originally trained as an engineer who could only understand physics. At MIT, I was trained to become a social technical engineer and complex systems. I got my PhD in engineering systems, which are basically about the design, analysis, and management of a complex social, technical, dynamic systems, like the situation we're facing now. I learned about the social, technical, not just technical, but also social factors of the real-world situations, which are complex systems. After that, I became a faculty member in New York, and when SUTD, Singapore University of Technology and Design, opened the door, I moved to Singapore, and which was a very interesting opportunity because our university is multidisciplinary, and which integrate all kinds of disciplines together and to solve the wicked problems that we face in the world. I believe in this vision of education and research because the biggest problem today we face are complex, dynamic, and single disciplines, and people educated in single disciplines might not be able to address such challenges. So we need to have multidisciplinary education and research integration in knowledge in order to have
better solutions to address the problems and also create value for the world. And so in the course, I also had some experience in Japan and also in the UK. I would say I have been exposed to different cultures of the world, the diversity of culture, diversity of knowledge and people. And I strongly believe in the uniting around the world when we face such a global problem. We have to be united together. We're different, but when we face such a big enemy like a global pandemic, we need to be united, use knowledge from different fields, appreciate each other, collaborate, share, and try to be a team, the world team together. Ok, pues él cuenta que pues él se crió en China y luego pues para cuando ya se graduó de la universidad, fue a la Universidad Tecnológica de Massachusetts a hacer su maestría y su doctorado. Pues él hizo un doctorado en los temas relacionados con ingeniería y con ingeniería de sistemas y también está relacionado con el tema de factores sociales dentro de su, ¿cómo se diría esto? De su conocimiento. Pues después de allí se le abrió una puerta para dictar clases en la Universidad de Singapur, que es donde está ahora, y pues ha sido un aprendizaje bastante interesante donde ha podido integrar no solamente lo que conoce, sino los temas de emprendimiento dentro de sus clases y también los temas de tecnología. La lección que nos deja o que nos dice es que ha tenido como la oportunidad de conocer personas de muchas partes del mundo y que al mismo tiempo esto lo ha enseñado a que en estos tiempos de pandemia debemos estar apoyados los unos con los otros, estar unidos, colaborar, animarnos los unos con los otros para poder seguir adelante en estos momentos que tanto lo necesitamos. Dr. Jianxi Luo, very, very thanks for this interview with Ecos del Conveima in Ibagué, Tolima, Colombia. It was a very pleasure to me to make this interview with a great personality in the world as you. Thank you very much for this opportunity. It's also my great pleasure as well. Thank you. Goodbye. Good evening. Good evening. Good evening in Singapore, yes. Un gran abrazo para el doctor Jianxi Luo. Es una entrevista exclusiva que hace Ecos del Conveima para tratar de abrirle la mente a todos nuestros coterráneos de que tenemos que mirar más allá de nuestro territorio, de que hay personas tan importantes en el mundo como el doctor Jianxi Luo que lo han hecho muy bien, que han estudiado, que aplican la innovación, la tecnología, la ciencia, la ingeniería para poder ser emprendedores, para poder tener mentalidad de empresarios. Eso es lo que le está enseñando hoy por hoy a sus alumnos en Singapur. El país, valga la redundancia, con la mejor tasa de letalidad del mundo, 0,1% es de case fatality COVID rate en el mundo, 0,1%. Y por eso estamos felices de dar este ejemplo mundial. Goodbye, Dr. Luo. Un gran abrazo. Feliz día. Bye bye.